Ser podcast. El Festival de Cannes ha vuelto a exhibir su influencia como gran escaparate del cine de autor y cita clave para la industria. En este episodio comentamos las tendencias, lo mejor que hemos visto y también nuestras impresiones sobre la romería de Carla Simón. Además, a los cines llega La última misión imposible, con un Tom Cruise entregado a una saga a la que le ha dedicado 30 años. Y también analizamos otros estrenos y escuchamos a Belén Funes, la directora que estrena su segunda película, Los Tortuga, una historia con la que demuestra que el duelo también entiende de clases. En televisión repasamos los últimos estrenos y celebramos lo bien que nos lo hemos pasado con The Studio. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. En medio de la celebración que está haciendo el Festival de Cannes, celebrar el cine, celebrar a las nuevas directoras, a los nuevos directores, demostrar que hay una diversidad en esto del audiovisual que va más allá de los modos y las formas de Hollywood, también estamos teniendo noticias que nos estremecen un poco. Por ejemplo, en medio del certamen, donde el mercado ha sido muy intenso, donde los precios siguen muy caros y donde solo se habla de si Estados Unidos aumentará o no las tarifas que anunciaba hace más de una semana el presidente Donald Trump y que todavía es una medida en el aire, pero que preocupa y mucho a distribuidores, productores y artistas. Bueno, pues en medio de todo eso hemos conocido que Canal Plus Francia ha anunciado que rebajará la financiación en el cine francés. Esos recortes, dicen los cineastas franceses, podrían afectar a un 30 y un 40% de los rodajes que se reducirían, sobre todo esas películas de clase media que son las que vienen a los festivales. Esto es un duro golpe para una de las cinematografías más pujantes y más importantes en todo el mundo. Un modelo para seguir en España y para seguir en todos los países, para hacer un cine que hable de su propio país, de su propio contexto y que se exporte y vaya más allá y de dinero, de industria, puestos de trabajo. En España, pues es cierto que en este Cannes estamos eufóricos, nos ha ido bien, con 2 películas en competición, con una tercera en la Semana de la Crítica, con muy buenos directores, con muy buenos proyectos para futuro, pero esa euforia que tenemos también tiene que hacernos ser precavidos y luchar porque nada de lo conseguido hasta ahora cambie. Es más, intentar ir todavía un poco más allá y no volver a esos tiempos oscuros del IVA al 21%. El cine en la Ser desde Cannes. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Et la nuit, je pleure des larmes. Pues llega a su fin el Festival de Cannes, una edición marcada por el relevo generacional, por un cine que parece haberse contagiado de la inestabilidad política y social. Muchas películas que han mirado al pasado, a los recovecos que deja este sistema debilitado y en crisis y que nos dejan pues buen sabor de boca para la industria española, por el buen estado de nuestro cine este mismo año, pero también por todos los proyectos que aquí hemos conocido que vendrán en años posteriores. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Devastated, entiendo. Un poquito. Estos, los 15 días de Cannes ya asumimos que son devastated y que te pasan por encima, pero es un gusto hablar de tantas pelis y tanto cine. Bueno, pues más allá de palmareses y de premios y demás, sí que nos interesa mirar a Cannes un poco también, un poco ya casi en el pasado, para ver cuáles son las tendencias, las miradas de este año que tienen que ver siempre con un momento, un pulso de la sociedad actual, pero también con el futuro de lo que van a ser las películas que veremos y los gustos o cómo moldearemos los gustos. No sé si creéis que hay ese relevo generacional de verdad, porque bueno, pues es verdad que no hay óperas primas en competición, pero sí hay segundas y terceras películas de directoras y directores de una misma generación, los 30 y pico, los 40, como Oliver Lasse, Carla Simón, también la directora japonesa, la francesa Hastia Herzi, la directora alemana. No sé si de alguna manera Cannes
parece que está así cambiando. No sé qué creéis. Ahora empezamos a hablar de romería, pero así un primer avance. Bueno, yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? La propia selección oficial y lo que hemos visto durante este festival sí que se han desviado, por así decirlo, otras películas a Cannes Premier, que tenían a lo mejor más pompa, incluso más estrellas, incluso a un Certain Regard, que es descubrimientos del año, y que han apostado, ¿no? Por unas películas, por unas historias, por unos puntos de vista que sí que muestran ese relevo generacional, desde Chie Hayakawa, la directora japonesa, con su segunda película, Carla Simón, ¿no? Que comparten un poco las historias ambientadas en los años 80, unas memorias familiares, unos recuerdos, a partir de ahí crear las historias que han hecho. A Alpha, que vuelve, ¿no? Julia Ducournau, después de Titán, que también está ambientada en los 80, pero que utiliza el género para hablar también del SIDA. A Sirat, ¿no? Que es Oliver Lasse, un director de campero muy rompedor, que ha presentado sus películas antes y que ha sido una de las películas que más se han comentado. Incluso luego, bueno, otros que habían estado en otras ediciones del Festival de Cannes, pero que sí han aportado nuevas visiones o nuevas miradas a este festival, y yo creo que sí, que hay esa intención al menos de renovar un poco, ¿no? Manteniendo grandes nombres, como exige también la competición, como Lynn Ramsey, o incluso, indudablemente, tenía que ser el escenario de Cannes Richard Linklater con la Nouvelle Vague, como no, un homenaje a Godard, como no va a tener cabida en el Festival de Cannes. Pero también es sintomático en la renovación que comentabas, Pepa, por ejemplo, Ari Aster, ¿no? Un pope de esto que se llama ahora Terror Elevado junto a Jordan Peele, y que es su primera aparición en Cannes en un gran festival, compitiendo con una película como Eddington. Sí, renovarse o morir, ¿no? Como decía un poco José, y es verdad que quizá este año pues no han estado muchísimas de las vacas sagradas, o sea, de estos que eran prototipo de Cannes, ¿no? Pero es que Cannes tiene que renovar la cantera un poco, mover un poco el escenario y hacerse con unos nombres que eran propios de otros festivales. Richard Linklater, por ejemplo, también triunfó en Berlín y en otros festivales, ¿no? Y en Venecia, y Cannes, pues por supuesto le da un hueco, ¿no? Y a la presencia española, la verdad es que ha roto con muchos años de no presencia, de maldición, ¿no? Parece un cierto anti-españolismo, aunque sí, es verdad que siempre en todas las declaraciones que ha dicho el director del festival dice que no es así y tal, pero parecía que solamente existía Pedro Almodóvar, ¿no? Sí. Y ahora, claro, bueno, eso tiene mucho que ver con lo que yo decía antes, que las películas españolas no han llegado a Cannes o en muchos sitios, o sea, hasta ahora, porque no ha habido producciones potentes. Quiero decir, las producciones potentes o donde se dejaba el dinero eran películas excesivamente comerciales que a lo mejor no tenían, bueno, que no son las que suele coger la sección oficial de un festival de clase A. Es la primera vez, o desde hace muy poquitos años, que estamos haciendo películas de un presupuesto medio, independientes, con mirada. Normalmente la película de Carla Simón tiene más dinero que la anterior, la película de Oliver Lasse tiene más dinero que la anterior, ¿no? Entrar en la competición oficial requiere que se deje pasta en esas películas, eso es cierto, eso es así. Y por ejemplo, directores que han tenido esa mirada, pues por ejemplo, como Jaime Rosales, siempre se han quedado un poquito a las puertas, quizá porque les faltaba ese punto de hacer la película un poquito mejor, porque a más dinero, no es que siempre que tengas más dinero la película va a ser mejor, pero sí que va a tener una dimensión mayor, va a estar mejor rodada seguramente. Esto es hacer generalizaciones, pero eso es importante. Entonces yo creo que eso que ha hecho el cine español, bueno, pues lo que no podemos dejar es que sea, bueno, ya lo hemos conseguido todo, ¿no? Hay que seguir luchando y peleando porque los presupuestos sean realmente grandes. Pasarán por coproducciones que no necesariamente tienen que ser con Francia, tampoco nos obsesionemos con eso, pero sí apostar porque, oye, hay una directora que ha hecho Alcarrás, pues la siguiente, si ella quiere, va a ser más grande y va a tener el dinero que quiera para hacerla dentro de unas coordenadas, ¿no? Que eso es importante. Y otros directores, como por ejemplo Rodrigo Sorogoyen, claro, es que ha estado en Venecia porque era una serie, lo último, pero estuvo en Cannes con Asbestas en Cannes Premier. En Cannes Premier, y entonces es un director que tiene fichado, de hecho es jurado esta edición, sí. Es algo que tiene ya fichado Cannes para sus próximas películas, seguro. Yo creo que también obedece un poco a los tiempos de maduración de la industria, ¿no? Del relevo generacional que hemos hablado, ¿no? La última doble presencia española en Cannes fue en 2009, como decíamos, con Almodóvar y Coixet, y han pasado 15 años, 16 años, y también, pues eso, la maduración de esos 10 años de la industria española, desde que un Sorogoyen debutó, desde Carla, desde Oliver Lasse, con lo cual creo que también responde a esos tiempos, ¿no? Del relevo generacional y de este nuevo cine español que hemos llamado.
Bueno, pues en ese nuevo cine español, ya hablábamos de Sirat, que ha sido una de las películas que más ha dado que hablar en las colas, en los bares, en los cafés, cosa que nos alegramos mucho, sobre todo por esa parte final. Y otra de las que ha tenido buena acogida y también ha dejado un buen gusto ha sido Romería, que como decimos es la tercera película de Carla Simón, presentada aquí en Sección Oficial. Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no? ¿Estuviste investigando? Bueno, es lo que leí en el diario de mi madre. Tus padres vivieron bastante tiempo ahí, hasta que tu madre se quedó embarazada. Pero mi madre se quedó embarazada en Barcelona. No, la idea era criarte aquí, en Vigo. Y ahí fue cuando se separaron. Y otro autor español que ha repetido aquí en Cannes ha sido Guillermo Galoé. Trajo su corto y ahora ha presentado en la Semana de la Crítica, donde, como decía Elio, es jurado Rodrigo Sorogoyen, el largometraje ambientado en la Cañada Real. Una historia de un adolescente gitano entre las raíces que ha hecho que ese poblado favorista con su familia y sus abuelos y la posibilidad de salir de ahí para ser realojados en un piso. O sea, yo creo que la peli abre la puerta a ese momento, ¿no?, en el que salen de la comunidad, ¿no? Una comunidad que les ha dado una seguridad siempre, ¿no? Que les ha dado de hecho, una comunidad que ha sido discriminada, por ejemplo, durante siglos en este país, casi desde que llegaron prácticamente, es la comunidad gitana, ¿no? Debemos de ser muy conscientes de eso, ¿no? De esa herencia, ¿no?, de discriminatoria, y creo que es muy importante. Hay algo que dar a cambio, ¿no? Hay algo que hay que luchar contra el racismo y hay que luchar contra el antigitanismo que sigue vigente en esta sociedad, ¿no? Y yo creo que reducirles a no, te doy este piso en este lugar, sí, es como no pedirles después de haberlos discriminado, después de haber discriminado a esta comunidad durante mucho tiempo, obligarles a que vivan como nosotros, como el centro piensa que se ha de vivir, ¿no? Y es coherente, ¿no? Hay una pregunta bastante difícil ahí sin respuesta, ¿no? Bueno, pues es a Guillermo Galoé, que también ha tenido un estreno aquí en Cannes, también otro director con una mirada potente, que quizás se acerca más, bueno, pues a un cine social o que mira a los márgenes y que juega con la ficción y el documental. Decíamos antes lo del relevo generacional, hay que decir que Cannes trata muy bien a sus vacas sagradas, eso también es cierto. Uh-huh. Los Dardenne han tenido una proyección emocionante porque se proyectó su película, su última película, a la misma hora que se proyectó aquí Rosetta, el mismo día, para hacer un homenaje a la actriz que fallecía de cáncer este mismo año. O sea que Cannes luego tiene ese tipo de valores o de arropar a quienes han sido importantes para este festival, como Panahi, que ha sido otro de los directores que ha sido emocionantísimo. O sea, yo sé que la gente se deslumbra por ver a Jennifer Lawrence en la alfombra roja, pero de verdad poner los pelos de punta a ver a Jafar Panahi, 15 años sin poder ir a un festival a recoger ninguno de los premios y pisar esta alfombra roja por fin en libertad. Él dice que vuelve al país, o sea que igual vuelve a estar en la cárcel dentro de poco, esperemos que no, pero la verdad es que luego Cannes sabe dar esos momentos también muy, 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 muy potentes. Absolutamente, cuida muy bien a los autores, no solo las estrellas y la pomposidad, ¿no? Y ellos miden muy bien la repercusión mediática que tiene el festival, lo controlan perfectamente, igual que saben perfectamente dónde colocar las películas, qué temas marcan casi la agenda del día, ¿no? Políticamente, y son muy inteligentes. Las películas hablan del mundo en el que vivimos, siempre lo ha dicho Frémaux, lo repiten los autores que van al festival de Cannes, y es importantísimo también cuidar a toda esa generación de la que beben muchos de los que hemos hablado del relevo generacional. Los Dardenne, ¿qué sería ya? Yo he perdido la cuenta. ¿Cuántas palmas tienen? Tienen dos, ¿no? Dos. Sí. Sería tercera palma de oro. Oye. Si ganan, sí. Sí, bueno, alguien tiene que romper esa maldición. Bueno, vamos con otra historia que ha sido Estados Unidos, esas políticas del presidente Trump que han tenido mucho eco aquí, porque claro, no solo afectan a las películas que se ruedan fuera, sino también a las películas americanas. Decía Thierry Frémaux que el cine americano está en muy buena forma, que lo hemos podido ver en este festival. Los directores, pues bueno, no saben si matan o espantan, siempre con las palabras muy medidas a la hora de hablar de Trump, cosa bastante rara en un tipo como Spike Lee. Well, I mean, I don't know how much we talk about American values, considering who's the president of the United States. My wife said, Spike,
Be very careful what you say. Bueno, escuchábamos las risas en la sala de prensa, ¿no? Decía Spike Lee, no sé si podemos hablar de valores americanos considerando quién es ahora el presidente de Estados Unidos, y se reía la gente y luego decía, es que mi esposa me ha dicho, Spike, cuidado con lo que dices, incluidos los fuck. De hecho, pidió perdón porque en la anterior rueda de prensa solo dijo fuck, básicamente, y pidió perdón por ese lenguaje. No se metió mucho con Trump. Sí fue más contundente, aunque le costó entrar, sobre los discursos de odio, el miedo a los migrantes que hay ahora mismo en Estados Unidos. Pedro Pascal, convertido en gran estrella, que presentó aquí la película de Ari Aster, Eddington. Fear is the way that they win. For one, and so keep telling the stories and keep expressing yourself and keep fighting to be who you are. And I don't know, fuck the people that try to make you scared, you know, and fight back. And this is a perfect way to do so. Decía Pedro Pascal que el miedo es la forma que tienen estos gobernantes, ¿no? Sin citarlos, de ganar, y invitaba a los creadores y a los artistas a expresarse, a contar historias, ¿no? Y decía que se joda la gente, intenta meternos miedo, contraataquemos, luchemos, no dejemos que ganen. Bueno, pues la verdad es que ha sido intensito el momento Donald Trump. También Wes Anderson hablaba, en fin, todo el mundo tenía ahí una frasecita sin ser demasiado irreverente, salvo Robert De Niro, que ya lo escuchamos en la película la semana pasada. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo van a llegar estas películas a la taquilla. Ha sido un año con mucho cine de autor, con películas extremas o radicales, que han dividido mucho a la crítica, como Die My Love, la propia Eddington o Alpha de Julia Ducournau, y luego otras que han sido más consensuadas, como Romería. A ver, ¿por dónde queréis empezar, Elio? ¿Tú cuál es de todas la que más ganas tienes que ver? Pues, hombre, por una parte, claro, Romería. La verdad es que el cine de Carla Simón, pues ella parece que necesitaba esta trilogía de películas familiares, de reencontrarse con sus orígenes, de explorar ese lado que tenía vital, y que ella misma ha dicho que a partir de ahora pues va a hacer otro tipo distinto de cine, o con otros temas, o que está abierta a esos nuevos temas o nuevos estilos, quizá, ¿no? Y estoy muy expectante por saber eso, cuándo se estrena y cómo es la película, ¿no? Se estrena en septiembre y te diré que hay una escena musical maravillosa, con una coreografía estupenda, y que quiere hacer hasta un musical sobre el flamenco. O sea que creo que la carrera de Carla Simón nos va a ir sorprendiendo poco a poco. A mí me ha gustado mucho. La primera parte es quizá más cercana a lo que habíamos visto antes, aunque también hay un cambio en la propuesta. No hay cámara al hombro, que era algo muy típico en su cine. Hay otra planificación. Se va al Atlántico, que yo creo que eso también hace que la luz sea muy diferente, y después en esa segunda parte abandona, digamos, un cierto naturalismo para meterse en algo que puede ser una ensoñación, que puede hablar del cine dentro del cine. Habla de memoria, homenajea a la generación de sus padres, que fue la generación de los 80 en el SIDA. Habla de cómo fue algo que atravesó a las distintas clases sociales, y yo creo que acierta con esa sutileza al contar las dinámicas familiares, al contarlo todo. Y es una película muy bella, muy bonita, mucho más austera que otras, pero yo creo que es profundamente emocionante, con una dirección de actores que de nuevo vuelve a ser brillante. O sea que yo muy a favor de este Romería. Bueno, es que es una preciosidad, es fantástica, es una película increíble, y vuelve a demostrar Carla Simón, lo primero, lo buena narradora que es, de historias familiares. Vuelve a utilizar un poco la técnica de Alcarrás, ¿no? Esto que decimos, las capas de cebolla, de ir desvelando un poco el puzzle familiar, recomponiendo el puzzle familiar con los tíos paternos, con los abuelos paternos, y en Alcarrás vimos la familia materna, y en verano 1993 también la familia materna. Aquí nos desplazamos a Vigo, como decía Pepa, al Atlántico, con la familia paterna. Va construyendo esa historia, va recomponiendo esa memoria familiar, porque cada uno tiene una visión de la historia, las historias que nos contamos, por eso también hay mucho de fabulación en algún sentido, y yo creo que lo sublima y lo eleva, ¿no? Con una visión más poética, en la que, como decía Pepa, no solo está el naturalismo que también se le da, y la belleza que tiene, y la poesía a la hora de componer las imágenes, sino que da ese paso, ¿no? Eleva, trasciende un poco la película con la poesía y con la fabulación, y creo que es fantástico. Además, pues eso, le sienta fenomenal la dirección de fotografía de Hélène Loubard, que es, por ejemplo, la que ha trabajado la directora de foto francesa con La Quimera, de Alice Rohrwacher. Y con Scarlett Johansson. Y con Scarlett, la santa compañía, el folclore gallego le viene genial, la manera que tiene de rodar, y acaba siendo una película igual de emocionante, pero creo que más contenida, coincido con Pepa,
que Alcarràs para mí, por ejemplo, en cuanto a la emoción, ¿no? Y que es preciosa y que tiene muchísimos temas, muchas capas, tanto de clase como de la memoria, como la generación del SIDA, como los 80, como es una obra que vuelve a ser una obra casi perfecta lo que construye Carla Simón. Bueno, pues muy emocionados con el cine español. Se me acerca una avispa, o sea que si grito ya sabéis por qué bueno, es. Ella es la abeja de Emma Stone. Significa... Eres nuestra Emma Stone en Cannes. Exactamente, pues ya que viene la acción por ver qué pasa con la avispa, el micrófono amarillo y mi propia vida, vamos a hablar de la gran película de acción que se ha estrenado aquí en Cannes. Misión Imposible, Sentencia Final, que se presentó la semana pasada, pero sí llega a los cines ya esta misma semana. Y como indica su título, pues es el fin de una saga que ha marcado el cine de acción y de espionaje, iniciada en el año 96 con Brian De Palma a los mandos. Después han seguido directores como John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird en la cuarta y desde la quinta, Christopher McQuarrie, guionista, ganador del Oscar por Sospechosos Habituales, y siempre como protagonista él, Tom Cruise. Yeah, it's 30 years. First film I ever produced officially, and it means a lot to me. It means a lot to me. Han pasado 30 años, fue la primera película que produje oficialmente y significa mucho para mí de muchas maneras. El viaje que hemos emprendido, lo que he aprendido sobre la vida al hacerlo y mis ambiciones, incluso de niño, poder viajar a diferentes culturas y trabajar dentro de esas culturas y observar esos espacios, lugares y personas. Y no solo visitarlos, sino también sudar juntos mientras creamos. Realmente conoces a alguien cuando trabajas con él y así entiendes lo que tenemos en común, la experiencia humana. Toda mi vida me ha interesado el poder contar estas historias, significa mucho para mí. Means a lot to me. Bueno, pues ese agente llamado Han que se enfrenta a diferentes misiones por todo el mundo para salvarnos de los malos. Recordemos que han estado la Semana Santa y las fallas de Sevilla en una de las entregas. Esta vez han sido un poquito más sobrios en ese sentido, pero sí que nos han dado pues un sinfín de escenarios en una de las franquicias, como decimos, más taquilleras del cine. Acumula 3.570 millones de dólares. Tom Cruise, fíjate, que se resistía a decir que este era el final. Just let us show the movie tonight. This is like 30 years culmination of this. Dejemos que se proyecte la película. Son 30 años, la culminación de esto. Prefiero que la gente la vea y disfrute. Lo hemos pasado genial haciéndola y ha sido muy divertido. Y solo quiero que todos la disfruten. Disfrutar de esto y saber que todo es la culminación. Enjoy this and know everything is... The culmination has come to this moment right now. Bueno, pues esta entrega, como decimos, es la segunda parte del final. La primera la vimos hace unos años y aquí repiten Ving Rhames, Simon Pegg, también Hayley Atwell, donde el villano vuelve a ser la tecnología y la manipulación. Esto que leo es correcto. ¿La bomba del Kremlin? Para ser justos, la bomba era para matarlo a él. Gaseó una reunión de seguridad. Fue hace solo 2 meses. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él, si decide aceptar. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar primero un poco... Porque aunque diga eso Tom Cruise de que no sabes si volverá o no, de momento este es el final, eso nos han asegurado. Entonces, vamos a empezar por qué pensáis que ha sido el éxito de la saga y qué ha dejado como legado. Elio. Bueno, pues hombre, es que conectaba con una generación que se crió con la vieja serie televisiva, ¿no? Con este tema de Lalo Schifrin, ¿no? Que tan vibrante. Sí. Y entonces sí conectó... Perdón. No mueras. Sí, conectó la avispa. Ahora te pica la avispa, te quitas la careta y aparece Tom Cruise, ¿no? Pero que sí conectó además con una nueva generación, además con un intento de hacer un cine de acción, con secuencias imposibles, como dice su título, en el tren que conecta Francia con Inglaterra, por el Canal de la Mancha, por el aire, por debajo del mar, en fin, el más difícil todavía. Y esta, además, pues
pues lo es todavía más. Esta película que se estrena es que ya parece imposible que haya una escena de acción superior a las que se ven, ¿no? Entonces, claro, esto es muy sorprendente, con algunos disparates. Las películas yo creo que han evolucionado. Quizá las primeras eran todavía más de misterio, luego se han centrado muchísimo más en la espectacularidad, y yo creo que también lo importante es saber terminar una saga. De eso quizá hablaremos un poquito después. Saber irse ¿no? a casa a tiempo. Saber irse a casa a tiempo, sí, porque ha habido otras sagas cinematográficas como por ejemplo la Indiana Jones, que no ha terminado muy bien, que digamos. El James Bond de Daniel Craig yo creo que tuvo un final estupendo, maravilloso, y yo creo que también es importante Fast and Furious. Yo creo que podía haber terminado hace algunas películas que tenían con la muerte de Paul Walker. Creo que ahí podría haber terminado también, que tuvo un final bellísimo una de las entregas. Y esta, pues yo creo que tiene un final muy digno, y yo espero que se cierre, porque realmente, primero, Tom Cruise ya tiene ese sesentón, ¿no? Y entonces ya tampoco los sesentones está en mejor forma que yo. Sí, y que yo, por supuesto, pero que tampoco, no sé qué es lo próximo que va a hacer, subirse a un cohete y salir al espacio y detonar una bomba. Con Elon Musk, sí. Katy Perry. Y ya además, exactamente, y además ya, pues que el malo malísimo es la inteligencia artificial, y... pues entonces, pues yo creo es que no hay mejor cierre, ¿no? que esta película, pero sí, va bien, Hollywood es insaciable y puede que lo veamos en los próximos años. Bueno, yo creo que es el final de una era también, ¿no? El final de una era de cómo se entiende el cine, de cómo se entiende la acción, de cómo al gran público, después de Misión Imposible, han venido los superhéroes. En esencia, al final, todos, desde las antípodas, pretenden salvar el mundo. Hay una generación que ha acogido a los superhéroes de Marvel como si fueran, pues, sus referentes, ¿no? Sin embargo, otra generación de los 90 a los 80, pues tiene a Misión Imposible, pero sí que es verdad que hay un aroma melancólico de nostalgia, porque también Tom Cruise es como el último loco de Hollywood, ¿no? El último gran loco que dice, me hago todas las escenas de acción, es una estrella indiscutible. Lo que siguientes generaciones ya se ha difuminado mucho más el concepto de estrella clásica de Hollywood a lo Tom Cruise, y creo que al final es historia del cine, y que hacer 8 entregas de una saga, mantenerte 30 años, seguir intentando hacer todas las acrobacias y todas las cosas tú, no es fácil, y creo que sí que guarda. Lo que pasa que también hay esa sensación de que ya ha pasado su época, sinceramente. Es un poco cruel, pero tengo la impresión, ¿no?, de que es una película que quizá lleva muchos melancólicos al cine, pero no tengo tan claro que pueda arrastrar a las nuevas generaciones, que es el desafío que tiene ahora, especialmente la taquilla. Sí, yo creo que a partir de la cuarta o la quinta, o sea, por ejemplo, Fallout, a mí me parece que estaba muy bien, eran películas de acción que estaban muy bien, ha ido increciendo. Yo creo que la saga, la primera a mí me entretuvo muy bien, la segunda me parece más flojita, con esa combinación de fallas y la Virgen del Carmen y las procesiones. Amo. Y, en fin, tiene un poco de disparate, ¿no? Pero las demás, pues yo creo que han ido, y además han ido adecuando muy bien lo que son el guión a las escenas de acción. Realmente yo me paraba a pensar, bueno, ¿qué nos están contando aquí? ¿Cuál es el MacGuffin, no? Y entonces dices, pues tampoco te importa mucho, ¿no? El caso es que ya sabes que el mundo se va a destruir y él lo tiene que evitar, punto y pelota, ¿no? Pero fíjate que sí que hay algo interesante al final, y en esto Thierry Frémaux es muy listo, decía que para él Christopher McQuarrie es un autor, de alguna manera, ¿no? Como lo era Méliès, ¿no? Comparaba en esta distinción del cine clásica, ¿no? Y es cierto que las películas de Misión Imposible, que pueden parecer impersonales, pero no lo son, mantienen unas esencias, nos han dado escenas icónicas, la escena en la que él baja del techo, ¿no?, con el cuchillo, cada vez que aparece en la película nueva que ahora comentaremos, hay aplausos, porque eso... Esa escena de alguna manera nos aparece en la mente cuando escuchamos la banda sonora, o muchas otras cosas. Es verdad que hay diálogos imposibles, es verdad que hay, cada vez es un poco un suma y sigue, ¿no? A ver qué locura se les ha ocurrido, pero dentro de todo hay un respeto por el espectador, y hay un respeto por la narrativa, las historias, por la gran pantalla, por hacer por un cierto cine artesanal, que yo creo que eso también es importante en este momento. O sea, que creo que el éxito de la saga es que, a pesar de querer el dinero, porque lo quiere, creo que ha sabido también mantener una idiosincrasia y no perderla del todo a pesar de esa evolución. De hecho, de la emoción y de los personajes, que también es una de las cosas que ha acompañado a la saga, hablaba el director Christopher McQuarrie, que dio una masterclass aquí en el Festival de Cannes. None of that
None of that amounts to anything without emotion, which has become something over the course of the 4 missions that we've done together. Y decía que nada de eso, de la acción, como comentabais, sirve sin la emoción, que se ha convertido pues en el centro de las 4 películas que él ha dirigido de Misión Imposible junto a Tom Cruise. Es una parte cada vez más importante de la historia y de la narración, aportar más arcos emocionales y más vida emocional a estos personajes, y es por eso que estas películas pues han expandido, no tanto porque las secuencias de acción pues hayan hecho más grandes y grandes, como comentábamos, sino porque el tapiz de esos personajes pues también se ha expandido y ha acompañado con el público, ¿no? Bueno, pues en esa rendezvous, como le llaman aquí en Cannes, a este tipo de encuentros, hubo también momentos divertidos. Por ejemplo, apareció de repente Tom Cruise. Hablaron de sus locuras, tanto en el aire como en el submarino. I like the feeling. It's just an emotion for me, and it's something that is not paralyzing. It doesn't bother me. I enjoy it, you know, y decía Tom Cruise que le gusta esa sensación, la de ser él quien hace las tomas de acción sin doble, ¿no? Es una emoción y es algo que no me paraliza, lo disfruto. La gente puede tener miedo de hacer algo y yo digo, vale, quiero, no me importa enfrentarme a ese miedo. Yo quería una vida interesante, muy dinámica y aprender cosas. Siempre aprendes algo antes de que te des cuenta y yo tengo curiosidad por lo desconocido, y dice que a pesar de ir perfeccionando, ¿no?, su técnica muy metódicamente para hacer todas estas cosas, pues que le gusta siempre experimentar en cada película. Bueno, pues también contaba el director lo que supone el desafío técnico para poder rodar siempre con Tom Cruise, porque eso condiciona también los planos, cómo se pone la cámara, porque claro, ya no hay un doble de acción. There's another particular challenge in shooting these sequences. Were I shooting a sequence like this with anyone other than Tom Cruise, well, first of all, I probably wouldn't have the resources to shoot the sequence. Bueno, primero bromeaba diciendo que la filmación, ¿no?, de esta secuencia supone otro desafío. Si estuviera rodando una secuencia como esta con alguien que no fuera Tom Cruise, bromeaba, decía, lo primero, probablemente no tendría los recursos, el presupuesto para rodar esa secuencia, y en segundo lugar, mi trabajo sería ocultar que no es el actor el que está haciendo esas escenas y esas secuencias, ¿no? Haría todo lo posible para rodar con el especialista o le pondría prótesis faciales, y aquí, sin embargo, pues tiene que ver cómo se pone la cámara, eso determina la posición, determina toda la planificación de la película, porque Tom Cruise siempre está en plano. Vamos, para no estarlo. Bueno, y la demostración de que a Tom Cruise no se le puede proponer nada o enseñar nada es esta anécdota con un vídeo de TikTok. The craziest stunt in this movie, and there are many, and when you see it tonight you'll know exactly the stunt that I'm talking about. It's Tom's towards the very, very end of the film. Was the result of my foolishly showing Tom a TikTok video, bueno, thinking he'd simply be amused by it. Le mostró un vídeo en TikTok y dijo, yo puedo hacerlo. Y el director le dijo, no puedes. Y Tom Cruise insistió en que podía hacerlo. ¿Y qué pasó? Pues que al final lo han hecho lo que habían visto en ese vídeo de TikTok que está al final de esta película, la secuencia de acción. Bueno, pues es un sujétame en cubata en toda regla. Todo muy bien. Bueno, vamos al lío. ¿Te gusta o no te gusta, Leo Castro, este final? A mí me ha divertido. O sea, son 2 horas y media, casi 3 horas de película, de pura acción, de pura adrenalina. Están todos los elementos que queremos en una película como Misión Imposible. Están las caretas, está Tom Cruise corriendo, que siempre es muy divertido. Están las escenas de acción. Y esta tiene además una conexión muy especial con la primera, ¿no? No vamos a desvelar nada, pero es muy divertido lo que hacen y homenajean a la saga, conectándolo con la primera entrega. Con lo cual también hay una recuperación, digamos, de pues esos personajes que aparecen y que parece que desaparecen, ¿no? De la saga, pero que siguen estando ahí. ¿Qué ha pasado con ellos, no? Pues yo creo que lo hacen de una forma muy, muy, muy divertida. Y luego yo creo que, fíjate que la anterior película nos dejaba a todos con la sensación de que, claro, no acababa, con un poco diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el remate? Pero a mí me parece que el remate, en líneas generales, me parece que muchísimo más que correcto. Y ya he dicho la importancia que tiene eso, cerrar bien una saga de esta importancia. A mí me gusta, me lo paso bien, me parece impresionante el carisma en todas las escenas. La escena del submarino es brutal, la manera en la que mete las alusiones al tiempo pasado en la saga también me parece muy inteligente. Quizá a mí lo que me pasa con la película es
un poquito larga además para mi gusto, y creo que se toma más en serio que las anteriores. O sea, al ser el cierre de una saga, entiendo que tiene que estar esta parte nostálgica o de despedida que está en el ambiente de los personajes, pero creo que me hubiera gustado más, no sé, más jueguecito, ¿no? Como había en la anterior, yo creo. Y luego demasiado todo hecho para el disfrute y el lujo del personaje y del actor protagonista, que entiendo que es lo que pide la saga, pero a mí a veces me satura un poco. Y luego me pasa que la anterior me pareció muy elocuente por hablar del momento actual de la tecnología como villano, de la inteligencia artificial, de que ya no podemos conocer la verdad en el mundo, que es uno de los temas que ha marcado este Festival de Cannes y que creo que nos marca como sociedad. Y creo que esta película también lo tiene y es una reflexión interesante, pero dado lo que tenemos en la Casa Blanca, como diría Spike Lee, pues creo que eso se queda un poco como, es que ya lo tenemos en la Casa Blanca. O sea, como que la película en eso sí me da la sensación de que se ha quedado por detrás de la locura del mundo que tenemos. Pero dicho esto, creo que es un disfrute sensacional. La gente aplaudía en el Teatro Lumière cada vez que salía Tom Cruise, con lo cual eso ya indica un poco pues cómo está el público frente a esta saga. Incluso los de Calles de Cinema aplaudían, ¿o no? Qué malo. Yo creo que sí, yo creo que aplauden por debajo del asiento. Luego se deslumbran con las estrellas. Aplauden a escondidas, pero aplauden. Bueno, pues esperemos que funcione en taquilla, que este modelo no esté acabado. Decía Macquarie que en estos tiempos de inestabilidad en la taquilla, como fue el anterior o como le pasó a Top Gun, y ante todos los blockbusters que vienen este verano, pues dejaba este recado para las plataformas sobre el tipo de público que están creando, y decía que Tom Cruise solo compite como él mismo, como decía antes José, como gran estrella de Hollywood. We are not competing with anyone. Tom Cruise is competing with no one but himself. He understands. Dejaba claro que ante tanto blockbuster no competimos con nadie. Tom Cruise no compite con nadie más que consigo mismo. Él entiende y juntos entendemos que nadie gana menos que todos ganemos. Decía algo muy generoso, ¿no? De que gane todo el cine, las grandes películas en pantalla grande, y crear una base de fans particular para esta marca, especialmente que ya la tiene, la de Misión Imposible, pero que no sean marcas excluyentes, ¿no? Crear marcas donde solo lleve a un tipo de fan al público. Y de hecho decía eso, ¿no? Que era importante presentar esta película en Cannes, y decía: cuando miro a los streamers no los envidio en absoluto, agradecería que la página de inicio, cuando encendieras Netflix, no solo te mostrara su material, sino que también te pusiera cine clásico y te animara a verlo. Bueno, pues ojalá, una muy buena idea. Bueno, 8 entregas nada menos decimos que ha tenido Misión Imposible, en una industria obsesionada con las secuelas, los remakes, la nostalgia. Otro éxito que vuelve a intentar rascar espectadores es Lilo y Stitch, remake de la secuela en imagen real de la película de animación de Disney. Aquí se cuenta la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo que le ayuda a recomponer a su familia rota. Hemos hablado con su director, Dan Fleischer Camp, y con el productor Jonathan Enrich. Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está? Ha escapado. Está buscando una nave patrulla. Acaba de coger la roja. Qué abominable planeta tienes en el punto de mira. ¡Una estrella fugaz! Necesito un amigo. Un mejor amigo. Creo que la oportunidad que vimos al hacer una adaptación de acción real fue el poder ser un poco más realistas y profundizar en algunas de las partes más emocionales de la película, especialmente en lo que viven los personajes humanos. Y eso siempre fue algo que hizo que la película animada original fuera única, especialmente para Disney. No se parecía a otros largometrajes de la compañía. En vez de princesas, era todo lo contrario, un mono destructivo que comenzó a vivir con humanos reales que estaban pasando por circunstancias dramáticas que son muy comunes aquí en la Tierra. Creo que esa es la diferencia con nuestra película, pero al mismo tiempo no queríamos castigar a la gente con esa ambición. Queríamos mantener toda la diversión y la aventura que ofrece la original, pero queríamos profundizar en algunos de esos momentos emocionales. Esta adaptación nos permitió capturar un Hawái auténtico y real. Nos esforzamos al máximo para tener una especie de ejército de consultores, un guionista hawaiano y un gran equipo para asegurarnos de que veíamos las islas de una manera que quizás no se había visto antes en la gran pantalla. Quisimos mostrar el aspecto precioso y exuberante, pero también, como lo llamó Dean muchas
veces la parte trasera de la postal. Hicimos casting a muchos niños de todas las islas, pero creo que cuando encontramos a Maya dijimos, oh Dios, ¿es tan buena? Teníamos que encontrar una niña de 6 años exactos. Maya tenía 5 años cuando envió su cinta de casting y luego la elegimos cuando tenía 6. En set era muy real y auténtica, tenía una energía única en una adaptación que parecía perfecta para ella y podía mantener esa energía durante todo el rodaje, a menudo actuando sola con títeres. Es realmente impresionante lo que ha conseguido a su edad. Bueno, pues seguimos con cine americano, aunque en este caso es un estreno en plataformas, que no sé si gustará a Christopher McQuarrie, en Apple TV Plus. Es lo nuevo de Guy Ritchie, La fuente de la eterna juventud. Es una película de aventuras sobre dos hermanos distanciados que se asocian para encontrar una mitológica fuente que supuestamente pues dará la juventud eterna. ¡Luke! ¿Qué estás haciendo? Es lo que decía papá. La recompensa es el viaje. No cuando el viaje acaba en la cárcel. Ah, no iremos a la cárcel. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué he hecho esto? Muchas veces y nunca acaba en la cárcel. A veces acaba en la cárcel. Deb, por favor. Y aún no sé por qué estoy aquí. No, un relato. 5 continentes y miles de años. Buscamos la fuente de la juventud. ¿Y te dedicas? A poner pasta. Pues era tan fácil como preguntarle a Tom Cruise por esa fuente de la eterna juventud y dónde la podríamos conseguir. Bueno, John Krasinski y Natalie Portman son los protagonistas. El actor defendía que la película es una invitación nostálgica a como algunos de los clásicos de aventuras. Wow, that's a big question. That's a good one. I don't know. I mean, I'm not as obsessed with it as it seems like the whole... No, I'm kidding. I think there's always an invite to go back to your youth, and I think that there's, for me, it's all about nostalgia. Decía el actor que para él todo tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Y menos convivir para siempre. Se trata de revivir las cosas que te hicieron feliz o que sentiste al encontrarte a ti mismo. Esta película es una especie de invitación nostálgica a todas las películas que tanto me gustaron, como Indiana Jones y La jungla de cristal, que fueron muy buenas, pero también otras películas muy divertidas. Creo que tiene algunas vibraciones de Tras el corazón verde. Bueno, pues Natalie Portman no quería responder mucho sobre la obsesión por la juventud. Nos decía que lo que más le gustaba es que era una aventura familiar entre dos hermanos. Well, I do think that this family dynamic at the center of it that you put your finger on right at the beginning, this brother-sister relationship. Y decía que esta dinámica familiar está en el centro de todo desde el principio, la relación entre hermano y hermana, que tiene mucho que ver con volver a conectarse con la familia y que eso es la esencia de todo. Y eso es una gran diferencia con respecto a otras películas de aventuras que hemos visto. Y junto a ellos, la mexicana Eiza González, una de las misteriosas agentes que les persigue por todo el mundo. La actriz celebraba la evolución de los personajes femeninos en este género. You know, I definitely think so. There's so much evolution in female characters, and I think Guy does an amazing job. I've had the experience to work with him as ya que ha habido mucha evolución en este sentido, los personajes femeninos, que el director hace un trabajo increíble y que ha sido una experiencia muy buena trabajar con un personaje femenino en un mundo muy masculino, pero que realmente se preocupa por darle profundidad, especialmente en esta película, que aborda temas importantes como la familia, la maternidad y los sacrificios que se derivan de todo eso. Que esa mujer a la que ella interpreta, pues al mismo tiempo sacrifica su vida para proteger el bien común. Dice que está muy agradecida de que se preocupara por narrar de una manera tan espectacular a esta mujer en un doble sentido, con aventura y con diversión, pero también siendo protectora y cariñosa. Siempre se puede mejorar, decía la actriz, estamos en ello, pero cuando tienes la oportunidad de hacer un papel divertido como este, hay que lanzarse y hacerlo. Totalmente de acuerdo. José, es divertida, tiene esta profundidad que nos cuentan sus protagonistas. Bien, la máquina de la verdad. La máquina de la verdad, lo flipante es Guy Ritchie, ¿no? Que es que yo no sé cuántos géneros puede tocar este director: comedia negra, thriller de acción, mafiosos, comedia romántica con Madonna, videoclips, todo, y ahora pues una aventura familiar que es un poco su Indiana Jones, ¿no? Y que tiene esa vocación un poco de película para toda la familia, que es una pena que vaya directamente a Apple TV Plus, porque sí que puede arrastrar a un tipo de público, aunque ahora la taquilla ya sabemos que está en un momento muy complicado, pero que sigue todas esas directrices un poco de un cine clásico, ¿no? Tiene esa rémora a un cine de
otro tiempo. Luego él, indudablemente, lo que rueda muy bien son todas las escenas como de acción, persecuciones, ¿no? La película empieza en Bangkok, va por Londres, por el centro de Europa, acaba en el Cairo, indudablemente en las pirámides. Escuchábamos, hay un rico que necesita ese elixir mitológico, esa persecución, y lo que es interesante es que el centro de la historia, pues no hay un interés romántico sexual, sino que los protagonistas son Natalie Portman y John Krasinski, como dos hermanos, hijos de un arqueólogo, y es también como un poco un libro de historia, ¿no? Vas viendo cuadros de Caravaggio, ahí citan a Velázquez, citan a pintores españoles, y van un poco encontrando las claves como un puzzle, ¿no? Para llegar a dónde está esa supuesta fuente del elixir. Se deja ver, es divertida, está bien rodada, tiene dinero, y bueno, es una propuesta si alguien la quiere ver en casa y no ir al cine. No, a mí me gusta mucho Guy Ritchie, yo soy defensor. Yo también, a mí me encanta. Soy muy defensor de Snack, Cerdos y Diamantes. No como Madonna, bueno, no como Madonna. Y hasta de la serie de Netflix, maravillosa. La de Gentleman, ¿no? Bueno, es está que muy sí, divertida. sí. Yo, basada en una película también que era divertida. O sea que yo le voy a dar una oportunidad. Muy bien. Así me gusta. Ese es el entusiasmo. Bueno, vamos con cine español, que llega a los cines Los Tortugas, la segunda película de la directora Belén Funes, que ganó mejor dirección, mejor guión y la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga. La historia de una madre y una hija que se sobreponen de manera diferente al duelo del padre. La madre es una taxista chilena, Antonia Zegler, que trata de salir adelante en Barcelona y no perder su piso de alquiler. La hija es una estudiante de audiovisual que no sabe hacia dónde enfocar su futuro. Rodada entre los olivos de Jaén y los barrios de la periferia de Barcelona, Los Tortuga habla de especulación inmobiliaria, de precariedad, de clase y de duelo. ¿Quiénes son? Lo de la foto. Gente, no sé, Tortuga les llamaba. ¿Por qué? Les decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuestas. Se iban a Cataluña porque aquí te morías de hambre. Cuando mi hermano se fue para allá, era el año 92 y también se lo decían, Julián el Tortuga. La segunda es un hueso durísimo de roer, sí, porque aparte ya no la puedes hacer como hiciste la primera, ya no la puedes hacer la segunda, ¿no? Y el otro día hablaba con una compañera cineasta y le decía, hostia, ojalá pudiéramos estar todo el rato haciendo la película como si fuera la primera, pero ya no se puede conseguir, ya no puedes volver atrás. Yo siento como que de repente, si la primera ha ido bien, o medio bien, o ha tenido como un poco de relevancia, de repente tienes muchos ojos encima. Y eso es guay porque sientes que se tiene la atención, pero también por otro lado es una presión y también es un freno, si quieres llamarle así, ¿no? También, porque al final los que hacemos pelis o los que queremos seguir haciendo pelis, quieres seguir reinventándote, quieres como encontrar otras formas diferentes de acercarte al cine, si es que uno se puede acercar alguna vez a eso, pero como quieres encontrar formas nuevas y claro, con la presión a veces eso es complicado compaginar esos dos mundos, pero bueno, todo esto te lo digo súper privilegiadamente porque en el fondo todo mi contacto tanto con la prensa como con el público ha sido bueno, entonces contenta con haberla hecho, por lo menos. Tiene muchos temas, muchos asuntos de los que hablar la peli. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Por ese inicio tan bonito, tan documental en los campos de olivos de Jaén. ¿Cómo de alguna manera eso te conectaba con tu propia identidad, ¿no? De persona residente en Barcelona, tu familia de Jaén, tengo entendido, y cómo esa pulsión también o esas ganas de filmar algo que te es familiar, pero a la vez tiene una distancia contigo, ¿no? Pero pertenece a tu identidad familiar. Sí, pero a la vez también tienes como mucha distancia con eso y aparte es curioso porque los lugares donde filmamos hay una parte que son de unas amigas de mi familia y luego hay otra parte que son las propias tierras de mi familia que están por venderse, están a punto de venderse. Entonces se van a entregar a favor de las fotovoltaicas y es curioso porque sin yo darme cuenta nadie de mi familia está en esto del cine y de repente sin yo darme cuenta era como una forma de clausurar una parte del libro de mi historia familiar como muy loco, ¿no? Que era haciéndole una película, que pienso que también que mejor final, o sea, es que no lo podía hacer más épico, ¿sabes? O sea, le he hecho... Ya va a quedar ahí. Claro, le he hecho una película.
Y sí, bueno, para mí ha sido como súper especial, un poco un acto de psicomagia, yo qué sé, como si le quieres llamar así, porque era como, bueno, estamos aquí, todo esto va a desaparecer, aparte tiene fecha de desaparición, no es como a futuribles de dentro de 100 años, no, tiene una fecha de desaparición, de hecho todo el suelo en Jaén ya está siendo sustituido por las fotovoltaicas, la mayoría del aceite que nos bebemos a día de hoy ya llega del norte de África. Y es como, bueno, es que vas a cerrar esto con una película, entonces también eran mis ganas de poner ese sello de fin, ¿sabes? Aparte, claro, mi familia tienen aceitunas y son aceituneros y para mí era como súper natural ir a hacer una peli allí. También es una historia de duelo, de un duelo a dos velocidades, por un lado, que también eso ya es una historia en sí misma, pero además hay una cosa en ese duelo que también es la clase, ¿no? Si no tienes dinero, si tienes que currar mucho, el duelo siempre se posterga, ¿no? Sí, y eso costaba mucho en el guión porque nos decían, es que queréis mezclar estos dos temas, y yo pensaba, es que creo que estos dos temas están mezclados, no se pueden separar, están mezclados en todo, o sea, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y lo que pensamos está atravesado por nuestra clase social, es que yo no puedo hacer nada más allá de cómo he aprendido a vivir y de los límites que yo he pensado que tenía, y eso ha condicionado toda mi vida, todas mis decisiones. ¿Cómo no va a condicionar un proceso? También hay este trasvase entre lo público y lo político, lo íntimo, lo privado. Ahí las fronteras son mucho más difusas de lo que pensamos, y cuando estamos escribiendo el guión nos decían, es que queréis mezclar dos temas, y yo pensaba, es que estos dos temas nacieron mezclados, ¿no? O sea, es como que podríamos mezclar maternidad y clase y podríamos hacer otra peli, ¿no? Y todo está como atravesado por que es como un cordón, ¿no? Un cordón umbilical, una cinta invisible, no lo sé, pero sí. Creo que una de las cosas de las que estoy más orgullosa de la peli es haber planteado esta idea, o que esta idea haya quedado en la cabeza de alguien. Si estas dos estuvieran en una situación económica diferente, esta película sería otra. Totalmente, y además también tiene una cuestión en la peli, que es la cuestión de los tiempos. Es decir, los tiempos del duelo son diferentes, pero los tiempos de clase también son diferentes. Es decir, si tú no tienes tiempo para procesar ese duelo, no puedes hacerlo de la misma manera que si lo tienes. Claro. Si eres joven pero estás estudiando, pero tienes que seguir, pero no puedes pagar lo que te queda, no puedes. La vivienda, cómo fue también procesar en ese guión tan complejo, pero que yo creo que es brillante lo que ha acabado siendo todos esos tiempos aunados con todo lo que hemos comentado de duelo, relación materno-filial. Claro. Nosotros, más que de tiempos, cuando escribíamos el guión hablábamos de intersecciones. O sea, de que tú coges al personaje de Delia y entonces le tiras encima una intersección de migrante, viuda, madre soltera, sin nómina, con nómina precaria, ¿no? Cuando tiene nómina, con nómina precaria, con un trabajo que habitualmente le corresponde a los hombres y donde las mujeres son miradas tal cual, así, ¿no? Nosotros sí que trabajábamos como con este mapa, con este esquema de intersecciones para poder construir a los personajes que en el fondo son personajes que los tenemos mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y con la Anabel hicimos un poco lo mismo, ¿no? Es una mujer joven que que tiene aspiraciones artísticas sobre la que intersecciona la clase. Entonces, cuando tú perteneces a una determinada clase social, tener aspiraciones artísticas no es fácil que se te pase por la cabeza. Y si se te pasa por la cabeza, tienes que poder conseguirlo. Entonces tienes que ser la mejor de tu clase para conseguir la nota. Y toda esta carrera de obstáculos, ¿no? que hacen los personajes para llegar a un sitio, lo que sí que hemos querido hacerla como una forma naturalista. Como nosotros no hemos querido ya poner más de lo que era la problemática que tenían. Dices lo de las aspiraciones artísticas con ese personaje que nos recuerda un poco, creo que tiene muchas cosas de ti, ¿no? Y es cierto que el cine, y tú lo decías además con La hija de un ladrón, o sea, hace 5 años esto ya estaba y no está solucionado. No lo hemos solucionado. ¿Qué ha pasado? Y no sé si también hay un clasismo después. Quiero decir que una vez haces pelis, una vez tú ya eres directora y has hecho una peli, encima fuiste a San Sebastián, haces la segunda, has ido a Toronto, ahora vienes a Málaga, o sea, de entrada tú ya lo has conseguido, ¿no? Pero ahora el reto es mantenerse, y ahí también hay una cuestión de clase, en cómo aguanto 5 años, dónde tengo que trabajar, o cómo me tratan los demás, que también hay, ¿sabes? O sea, entiendo que luego también hay un clasismo dentro de un propio festival.
y dentro de una misma. Porque eso ya es la última frontera, porque esa es la última frontera, que es yo nunca me voy a sentir legitimada para el lugar que tengo. Entonces, si yo nunca voy a sentir, porque yo no lo siento, que el lugar que ocupo me pertenece, ¿cómo voy a defenderme ahí, hacerme fuerte y hacer la siguiente, ¿no? Entonces, es tan complejo, por eso os digo, es que es tan complejo el tema de la clase, o sea, el andamiaje que han hecho dentro de nosotros, ¿no? Y lo difícil que es desarticular eso, que creo que tiene como dos bálsamos. Que es, por un lado, ¿no? Es como el trabajo que haga uno interior de yo puedo conseguir esto, yo puedo hacer esto, y luego como el amor es lo máximo, ¿no? El amor de las amigas, de los novios, de los familiares y de todo, que ahí es para mí, a mí haciendo esta película, yo sin mis amigas no hubiera podido hacerla. Esto es así. O sea, yo sin mis amigas no hubiera podido hacerla, pero es que ha sido tan básico tenerlas al lado. También para deshacerme yo de ideas mías, ideas un poco inútiles, y estos dos antídotos, yo siento, el trabajo propio y las amigas. Al final, las ciudades están expulsando a la gente, o sea, esa Barcelona. Hay una cosa muy bonita en el personaje de Antonia que dice, no, es que yo soy de Barcelona, o sea, yo soy de aquí, yo quiero quedarme aquí, pero a la vez esa ciudad la está llevando a horarios terribles, a no tener una casa, o sea, es tremendo, ¿no? Y creo que en eso podemos sentirnos muchas reflejadas, ¿no? Es esa cadena de pringados en la que estamos todos incluidos, incluida la gente que enseña el piso. Sí, es cierto. Es que estamos, o sea, en esa cadena, ¿no? Estamos todos, porque en realidad el malo no existe, el malo es demasiado grande, son estos lobbies empresariales, ¿no? Bueno, lo que está pasando en Barcelona creo que no es único en el Estado español, o sea, lo que está pasando en Barcelona es una cosa más, pero el lugar donde rodamos, el piso donde rodamos, las escaleras del piso, había 3 puertas metálicas que nosotros no tuvimos que poner. Las puertas antiocupación, nosotros tuvimos que poner 2 más porque justo coincidían en el tiro de cámara que queríamos y tal, pero allí ya había puertas tapiadas. Entonces es como, no, es que esto está pasando en todo Barcelona, que es que a la gente le están diciendo que se tienen que ir, que tú eres una madre soltera con una nómina de taxista y tú te vas a la mierda porque no encuentras un puto sitio donde vivir y nadie te alquila nada. Nadie te alquila nada. Y de repente pensábamos, tío, o sea, ¿cómo vamos a hacer una película sobre Barcelona? O sea, ¿cómo esto no va a estar en estos personajes, no? De hecho, la escribimos con el sindicato de yugateras, que se reúnen los viernes por la tarde en la Escuela Drasanas cada viernes a partir de las 5. Tú, si tienes un problema con la vivienda, puedes ir allí a pedir consejo judicial. Y entonces pues nosotros íbamos por las tardes y nos cogíamos unas sillas y nos sentábamos porque cada persona dice, pues me ha llegado la carta, pues no sé qué, pues no sé cuánto, y iba todo el mundo hablando y tal, y pues de allí sacamos todas las ideas. Bueno, ¿qué os ha parecido, Elio? Bueno, pues a mí es una película que interesante. Me parece que lo mejor es ese duelo generacional, ¿no?, que hay entre madre e hija y su manera de ver el mundo, ¿no? Y no, yo creo que sí, que es un paso adelante en Belén Funes. Me parece que es una directora que tiene todavía en el futuro muchas cosas que decir. A mí lo que me gustan es lo que hablaba la propia directora, ¿no?, de todas esas intersecciones, ¿no? Se puede hacer un cine social que no se recree en las miserias, que no sea pornomiseria, como se dice, y que abra los ojos a nuevas perspectivas, en este caso, por ejemplo, a cómo un duelo familiar también entiende de clases sociales, porque los tiempos son diferentes. Si yo tengo que trabajar, si yo trabajo 20 horas al día, trabajo 15 horas al día, mi duelo es diferente a si yo puedo permitirme tener una baja por un duelo con una nómina, ¿no? Y eso lo cruza indudablemente con una historia de madre e hija, con 2 duelos a diferentes velocidades, con una Barcelona hostil en el tema de la vivienda, con una cadena de migraciones, ¿no? La madre es chilena, casada con un jienense que se ha mudado a Barcelona, la hija está entrando en la universidad, que también es un mundo que empieza a ser bastante elitista en nuestro país, porque las universidades privadas, bueno, están avanzando y en la pública sin una beca es difícil entrar, y todo eso lo compone, ¿no? Y lo imbrinca de alguna manera con su pasado, con la historia personal de la propia directora, con los olivos de sus abuelos en Jaén, y cómo también desaparece ese mundo de olivos, ¿no?, mientras construimos un mundo tan hostil en Barcelona. Y creo que es una película súper completa, y que la voz y la mirada de Belén Funes es muy potente y una de las más sugerentes ahora mismo que hay en el cine español.
A mí me parece que igual que en La hija de un ladrón está la cuestión de clase en el centro, y la cuestión de clase sin mirar por encima a otros colectivos que están peor, ¿no? Me parece muy significativo cómo muestra el problema del alquiler o de la vivienda, cómo muestra cómo afecta a esta madre y a esta hija, pero también cómo afecta a otros vecinos que están en peor situación, ¿no? Que son migrantes que han venido a España y que no tienen otra manera de salir. Me parece que tiene un poderío muy potente cuando ella intenta mezclar a estas dos actrices. Antonia Zegler tiene una trayectoria fantástica con Pablo Larraín, con un montón de películas en el cine chileno, y además este descubrimiento que es esta actriz joven, pero todas esas taxistas que son taxistas reales, todas esas mujeres que son mujeres reales que han vivido situaciones como las que se reflejan en la película. Y yo creo que esa manera de imbricar, que es muy curioso, ¿no? Cómo las nuevas directoras consiguen hacer ese naturalismo de una manera como casi tan fácil y sencilla como si fuera fácil, y luego cómo es capaz de darle una dimensión a la película en la que se hable del duelo, en la que se hable de la clase, en la que se hable también de problemas que ocurren ahora mismo en las ciudades, la dicotomía campo y ciudad. Yo creo que hay muchos temas que ella sabe meter de una manera muy sutil y muy cuidadosa, y que además creo que sabe dónde hay que poner la cámara, cómo hay que contarlo. Creo que las escenas en los olivos son extraordinarias, y creo que eso, bueno, creo que tenemos a una directora que ojalá pueda tener presupuestos amplios para seguir rodando cuando ella quiera. Y vamos a continuar a plataformas. A Movistar Plus llega también Saturday Night Live, la película sobre el famoso programa televisivo que hace 50 años creó Lord Mitchell en la cadena NBC, y que todavía hoy es uno de los grandes shows en la industria americana. Con Gabriel Labelle como el propio Mitchell, se cuentan los problemas que tuvieron para hacer esos sketches políticos y satíricos, y cómo cambiaron la manera de entender el entretenimiento y la comedia. Hey, free comedy show, plenty of seats, plenty of tickets left, guys, free show. Fuck's sake. So, big night. Bueno, pues solo decir que me ha encantado descubrir que los inicios del Saturday Night Live hizo una broma recurrente sobre la muerte de Franco. Sí. Toma ya. Las semanas, todos los sábados había una broma sobre la muerte de Franco. Sí, Chevy Chase. Era el que maravilloso. El que lo hacía recurrentemente, sí. O sea que muchas gracias Saturday Night Live. Se estrena también una función inesperada, es una road movie emotiva con Robert De Niro, Bobby Cannavale, Ross Byrne y Vera Farmiga, la historia de un padre con un niño con autismo que es expulsado de la escuela y acaban de viaje por todo el país. No necesita un colegio especial. ¿Sabes? Ese crío es lo único que no puedo fastidiar. Lo sé, es cierto, no puedes porque es perfecto. ¡Ah! Vosotros dos, iros a un hotel. No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece. Menudo genio. ¿Sabes que la palabra autismo viene del griego en tu propio mundo? No quiero que esté en su mundo, Nick. Yo le quiero en este mundo. No he venido a pararte. Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas. Te quiero. ¿Quién dice que los niños autistas no saben comunicarse? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues hablamos ahora de series de televisión, de todos los estrenos que no nos podemos perder. Dani Garrán, ¿qué tal? Pues muy bien, Pepa, aquí estamos. Aquí estamos en Madrid, quiero decir. Claro, el aquí acentuado. Aquí acentuado. Con algo de rabia, de resentimiento. Sí, bueno, uno que se ha quedado sin ir a Cannes un año más, pero bueno, tampoco tengo mucha pena porque aquí José y yo ya estamos al día. Ya hemos visto el final de una de nuestras series favoritas de la temporada. Porque ha terminado ya de estudio la primera temporada, está confirmada la segunda, emitido esta semana su último capítulo en Apple TV+, la serie de Seth Rogen y Evan Goldberg. Ha sido toda una sorpresa con su radiografía satírica de las dinámicas de Hollywood y de cómo funciona la industria desde dentro. No te vamos a hacer spoiler, aunque la tentación es grande de reventarte el final, pero mientras tú disfrutas de las fiestas en Cannes, nosotros también nos lo pasamos muy bien viendo cómo desfasan en los Globos de Oro estos personajes. Es impresionante ver actores como Adam Scott y Dave Franco, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, o el guionista Aaron Sorkin en papeles anecdóticos en un capítulo en el que Zoe Kravitz es la secundaria de lujo. Escucha, estoy
muy orgulloso de esta peli, pero no la escribí ni la dirigí. Y la única forma de que se sepa mi aportación es que tú me menciones. No sé, pensaba que te daba igual. Da la sensación de que los premios te la sudan. Para que te quede claro, sí me importa. Te digo que lo de sudármela, nada. Si no paras de criticarlos. Es postureo. Ya soy rica y famosa. Ganar premios es lo único que me queda. Vale, entonces entiendes lo importante que es y por qué quiero que me des las gracias. Sí, lo entiendo, pero no entras en mi plan. Lo tengo todo ensayado y no pienso cambiar ni una mísera coma. ¿Cómo que? Pero si me has dicho que no esperabas ganarlo. Oh, voy a ganar. He ido a todos los almuerzos y brunches que ha organizado la mierda de asociación. Les he puesto buena cara y quiero el puto galardón. Bueno, pues esto es lo que viene a resumir cómo es una campaña de premios tenemos y cómo cortes, son las fiestas. Tenemos cortes para un año, sí. Sí que lo tenemos, ¿eh? Sí. Bueno, termina esta primera temporada. Yo he de reconocer que me he venido a Cannes y me la he dejado a mitad. Me estaba encantando, me lo he pasado pipa. Me encanta ver todas las referencias, pero creo que también para un público que no esté tan metido puede ser muy divertida y muy estimulante. Vosotros que ya la habéis acabado, ¿qué os han parecido estos 10 capítulos? Pues cortos, a mí se me han hecho muy cortos, quiero más desde el minuto 1. Es lo que tú decías, creo que funciona muy bien a los dos niveles, a los niveles de los entendidos de Sí, es la cine. Paquita Salas. Exacto. Es la Paquita Salas de Es la Paquita Salas de con Hollywood. Muchísima más pasta. Con esa capacidad y con muchos cameos también, esa capacidad de que equilibra muy bien, ¿no? La crítica incisiva a los blockbusters y al cine más comercial con la comedia en su máximo esplendor. A mí yo me lo he pasado muy, muy, muy bien. Creo que verdaderamente Hollywood es así. Cuando entrevistamos a Seth Rogen nos decía que no habían exagerado nada, que era así como se mantenían las reuniones a ese nivel. Y bueno, y luego a nivel narrativo me parece que engancha muchísimo todo ese uso del plano secuencia, de la música, de la tensión que va más. O sea, son 30 minutos de cada capítulo que son fascinantes. Y luego tienes la sensación de que todo el mundo se lo está pasando bien, ¿no? De que se están riendo de sí mismos, de que están gozando, algunos se interpretan a sí mismos como Zoe Kravitz en este sentido, y si Paquita se iba a Navarrete, pues aquí se van en el final de temporada a Las Vegas, a la CinemaCon, y entonces tienen como un resacón en Las Vegas súper bestia, que es interesantísimo. Me ha parecido súper estimulante, también creo que a nivel de texturas, de dirección, hay una cosa muy cuidada, hay un presupuesto alto, como decíamos, y que le permite experimentar. También se cega un poco con los planos secuencia, pero sí que le da ese tono de meterte entre bambalinas, entre pasillos, entre hoteles, entre los estudios del Continental, ¿no? La gran major, una de las grandes majors de Hollywood, y que planea con muchos de los debates de Hollywood, desde la venta a plataformas, desde cómo hacer un casting, cómo presentar las películas, el departamento de marketing. Es verdad que algunos capítulos son desiguales, ¿no? Hay capítulos mucho más brillantes, otros más irregulares, pero que disfrute hacer un capítulo dentro de los Globos de Oro, rodado como si fueran los Globos de Oro, hacer 2 capítulos finales en la CinemaCon de Las Vegas preparándolo, hacer otro sobre cómo hacer un casting que no sea racista, que luego acaba siendo racista, ¿qué tal? O sea, abre tantos melones, se ríe tanto de Hollywood y nombra con nombre y apellidos, nunca mejor dicho, muchas de las cosas que están pasando, que es increíble. Y además la libertad de Seth Rogen para meter a Ted Sarandos Netflix, nombrará a Amazon, nombrará a Apple, a quien sea, pues es que es un disfrute. Para nosotros es nuestra droga, porque es de lo que trabajamos, y verlo así, de esta forma tan satírica y descarnada, pues es un gusto. Bueno, pues vamos a seguir comentando series que llegan esta semana, y lo hacemos con un subgénero que nos gusta mucho, las series de pijos. Sí, y ojo, que no estamos hablando de Carrie Bradshaw y compañía, que estas vuelven la semana que también viene. Vuelven, ya también hablaremos son de ellas. Hablamos de Sirenas, que es la nueva serie de Netflix. Está creada por la dramaturga neoyorquina Molly Smith-Mettler y está protagonizada por un grupo de mujeres pijas en una mansión de lujo a lo largo de un fin de semana. Esta miniserie de 5 capítulos analiza la dependencia y la necesidad de atención dentro de una familia disfuncional, a medio camino entre el thriller psicológico y la comedia negra, con muchos secretos. Nadie te conoce como una hermana y nadie te quiere más. No soy el monstruo que crees que soy. Bueno, que nos gustan los secretos de pijos. Julianne Moore interpreta a una enigmática famosa alrededor de la cual giran los personajes de Megan Fahey, una de las chicas de la segunda temporada de The White Lotus, y Millie Alcock, la joven Rhaenyra Targaryen de la Casa del Dragón. Kevin Bacon es el actor que acompaña a este triángulo de mujeres pijas y mentirosas que nos van a dar un poco de vidilla en esta primavera tardía. 5 capítulos que se ven muy rápido. Es terrible, es terrible. No,
No, qué disfrutón, por favor. Yo solo he visto el primero y me parece la cosa más hortera y terrible que he visto en mucho tiempo. Es que Pobre Julianne Moore. Solo por Julianne Moore, fan del Corte Inglés, hay que verla. Que tú nos digas que Sí, estás claro, en Cannes, que lo pijo no es hortera, cuando es... Hay de todo, hay de todo. Mira, Chanel. Bueno, vamos a seguir porque también vuelve Nicole Kidman. Por cierto, las dos han estado por aquí por Cannes con su retiro espiritual. Sí, el tándem de la actriz con el guionista David Keeley, que tuvo muy buenos resultados ya en Big Little Lies y en The Undoing, y se repitió en esta serie en Nine Perfect Strangers. Ahora la serie vuelve a Prime Video con su segunda temporada, en la que Kidman repite su papel de Masha, la gurú de un exclusivo spa, esta vez en los Alpes suizos, donde el clima de misterio y la sofisticación se conjugan con los trapos sucios de los personajes que buscan la sanación personal. Da lo mismo. ¿Eso es lo que sientes sobre ti misma, Frances? ¿Lo es? ¿Sobre las cosas, sobre tu vida? ¿Piensas que da lo mismo? Conozco a las mujeres como tú. Para nada. Estás tan entregada y tan obsesionada con la perfección que ya ni siquiera eres humana. Y vas hurgando en los demás para no tener que ver tus propias cicatrices. Puede que alguno de estos huéspedes hayan venido a sufrir, pero yo sufro suficiente en mi día a día. No he venido a cortarme las venas. Bueno, la gurú del bienestar y sus métodos psicotrópicos aplicarán a nuevos clientes con un reparto completamente renovado que incluye a Henry Golding, Christine Baranski y Murray Bartlett como los nuevos huéspedes de este entorno gélido. Si se rumoreaba que la cuarta temporada de The White Lotus sería en la nieve, la serie de Kidman se ha adelantado presentándonos pues a un grupo de pijos engreídos durmiendo entre pinos elevados, que también lo vamos a ver la semana que viene en la película del creador de esa sección. Bueno, pues yo confío en que la próxima temporada sea en Ibiza. Vamos a seguir muy de cerca estas series fijas para saber cómo van evolucionando. Y cambiamos de género. Hablamos ahora de comedia con dos estrellas estadounidenses, Tina Fey y Steve Carell. Sí, y con la música de Vivaldi hablamos de Las Cuatro Estaciones. Es la nueva comedia de Netflix que realmente es un remake de una película homónima escrita, dirigida y protagonizada por Alan Alda, estrenada en el 81. Tina Fey dirige y recurre a sus colaboradores habituales, Lance Fisher y Tracy Whitfield, ambas curtidas en 30 Rock, junto a Steve Carell, la estrella de The Office, y actualizan la historia original sobre los altibajos en una pandilla de amigos durante varias vacaciones tras la separación de una de las parejas del grupo. Es muy raro encontrar a tu alma gemela. Y sin embargo, por alguna razón, los 6 lo hemos conseguido. Por Nick y Ann. ¡Salud! Por Nick y Ann. ¡Salud! Sí, Maravilloso. sí. Muy bien dicho, cariño, aunque las almas gemelas no existan. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que las almas gemelas existen. ¿De verdad creéis que hay una persona para cada persona de la Tierra? ¿Que hay una en toda la Tierra con la que deberías estar y que además resulta estar en tu misma residencia universitaria? Entiendo entonces que no me quieres. Te quiero muchísimo, pero no es cuestión de suerte, es dedicación. El amor romántico se desvanece y entonces construyes algo más profundo. 4 estaciones y 6 viejos amigos que son a su vez 3 parejas y pasan festividades y vacaciones juntos hasta que uno de los matrimonios se rompe. Una comedia dramática que explora pues los estragos de una ruptura en la edad adulta, que habla sobre nuevos amores y viejos fantasmas, sobre el paso del tiempo, la bifurcación de caminos compartidos y la crisis de la mediana edad. Bueno, pues también en Netflix tenemos que hablar del último estreno español, la serie protagonizada por José Coronado, que parte de la crítica llamó la Succession española. Tenemos que desmentir esto, ¿no, Dani? Desmentimos absolutamente, porque si lees la sinopsis de Legado, que así se llama la serie, tiene algunas similitudes. José Coronado interpreta a un empresario que posee un periódico y que regresa tras una crisis de salud solo para encontrar un grupo de comunicación completamente desmantelado por sus hijos, que son unos trepas. Pero no es un Logan castizo, un Logan Roy castizo, y sus hijos, interpretados por Belén Cuesta, Diego Martín y Natalia Huarte, están lejos también de los descendientes de la serie de Jesse Armstrong. Bueno, pues creo que habrá quien considere que soy un mal padre, incluso una persona horrible. Otros que mis hijos se lo merecían. No quiero vengarme, ni darles una lección. Al final hago todo. Ya no puedo permitir lo que han hecho con el periódico al que he dedicado toda mi vida. Mi periódico.
Carlos Montero, creador de Élite o Respira, desarrolla un drama familiar con conexiones políticas con la corrupción institucional en el primer término, donde hay también una cabida para los desafíos que enfrentan los medios en la era de la desinformación o el infoentretenimiento. Y bueno, hay cositas que se pueden hacer, paralelismos con la realidad, pero lejos de esa sección. Lo dejamos tenemos, sí, es bastante... No tenemos tiempo para meternos en esos fregados. Ni ganas con esta serie. Pues chicos, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Cuentan cuentos, tú y yo solos, bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. La Virgen de la Almudena, las cosas que hago en tu cama. Si llegué viva aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.